Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui num local muito especial, né, com o artista plástico, o Júlio César Alvarez, né? Estamos aqui na sua casa ateliê, um lugar maravilhoso e nós já conversamos um pouco antes e agora vamos gravar essa entrevista maravilhosa que com certeza vocês vão gostar. É professor também, né? Sí, profesor de la Universidad Católica. Yo soy formado en Derecho y Ciencias Sociales y no ejerzo la profesión. Me dedico más al arte en sí y a la enseñanza porque es mi punto fuerte y lo que me agrada. Nós estivemos conversando e o senhor trabalhou durante muito tempo na nossa capital, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Qual o setor que o senhor atuou lá e quantos anos o senhor ficou lá em Campo Grande? Sí, aproximadamente 15 años y mi especialidad son las artes plásticas y estaba en lo que se denominaba en la época el núcleo de artes visuales. También fui el primer director del Museo de Arte Contemporánea actual de Campo Grande, en el cual se inició la construcción y también fui el primero que inauguramos, pero cuando eso estaba en la sede, en la antigua Calógeras, donde era la Enersul, este edificio muy moderno. Ahí comenzó el Museo de Arte Contemporáneo, mientras se construía lo que hoy está en el Parque de los Poderes, ¿verdad? Estuve aproximadamente viviendo 15 años y participé de todos los eventos más importantes dentro de la cultura sulmatogrossense y que fue también la primera vez en que de trabajo dentro del área de las artes hizo contactos con los dos países limítrofes que son el Paraguay y sobre todo Bolivia. Hicimos dos grandes eventos y de ahí también surgió lo que hasta hoy día se continúa, que es el Festival de Invierno de Bonito y el Festival de América del Sur, que es en Corumbá, que este año va a ser en noviembre, como siempre lo fue. Entonces sí conozco todas las áreas prácticamente por los contactos que tenía. La parte de las artes plásticas en primer lugar, la parte de música, la parte de teatro, la parte de danzas, en el cual participamos comúnmente todos, ¿verdad? Fue una experiencia extremadamente importante. Conocí a los mejores músicos de Mato Grosso del Sur. Inclusive trajimos después aquí a Pedro Juan, a la mayoría de ellos. Y siempre viene a cada año el más conocido de todos, que es Almir Sater. Y entonces sí tengo así una vasta experiencia, un conocimiento de lo que es el arte en Mato Grosso del Sur y en el cual continúo de alguna manera vinculado a ella. Y ahora sí comenzamos también una nueva posibilidad aquí en nuestra frontera con Ponta Porá, con una serie de eventos que estamos ya realizando y la próxima es una exposición de rescate de la historia un poco de Ponta Porá, de dos artistas ya fallecidas y que vamos a mostrar un poco las obras de estas personas y vamos a tener lo que nosotros le llamamos conversatorio. Vamos a conversar, vamos a contar un poco de una forma de diálogo, vamos a decir algo básico y después las preguntas pueden hacerlo las personas de lo que le interese saber sobre eso. É interessante esse trabalho, né? Que a gente que gosta da arte, da cultura, tanto as artes plásticas, poesias, músicas. Interessante esse trabalho que estão fazendo nas escolas, levando esse lado cultural para as crianças com o objetivo, né, professor, de fazer criar cidadãos melhores para este mundo. Sí, y otro detalle que es lo más importante, ¿verdad? Es que el pueblo que no conoce su historia y a sus artistas es un pueblo que no va a poder progresar. Puede progresar en su sentido económico, pero en su raíz básica, que es el amor que se tiene que tener al pequeño territorio o al pequeño país o al país, no es posible cuando sus artistas no forman parte directa o no trabajan directamente con el pueblo, con el
público. Y una de las preocupaciones de este trabajo es justamente la formación de público y la formación también de despertar a otras personas la importancia que tiene el arte, porque es la única que queda como testimonio de épocas. ¿Cómo sabemos la historia de la humanidad? De las épocas, de todo lo que ocurrió, que están establecidas, ¿verdad? Y conocemos. Y tenemos que continuar con este trabajo. Nós estávamos conversando aqui sobre a nossa fronteira, né? Só quem vive aqui sabe que isso daqui é algo diferenciado, não é como as outras fronteiras. E o senhor me falou que em relação à exposição, em relação à fronteira, né? Como que é? Sí, ya lo dijiste, que esta es una frontera sui generis única, porque no tenemos ninguna división física. Lo único que nos separa es una calle. Pero fuera de esto, hay todo un lado muy poco conocido, cuál es la historia. Estos lugares que están aquí, toda esta meseta y la cordillera de Amambay y de Maracayú forman lo que se denominaba antes ya de la colonia los parajes de Ñu Guazú. Ñu en guaraní significa los grandes espacios de pasto, ¿verdad? Por aquí fue el camino de lo que es denominado el famoso Jerez Ñu, que eran los caminos indígenas, que no sé si alguna vez escucharon la palabra Peavirú, que eran los caminos hechos, que venía prácticamente desde la Tierra del Fuego, pasaba por todo lo que hoy día es Brasil, pasaba por Paraguay y de aquí pasaba a Bolivia hasta Lima, Perú, que los indios transitaban tranquilamente, ¿verdad? Para hacer intercambio. Cuando llegaron los españoles, en primer lugar, continuaron con ese tipo de contacto, y cuando los portugueses se unieron a todo esto, también entraron en esta historia. Estos caminos, y que es una cuestión muy importante de nuestra ciudad, que esto fue siempre un camino. Y este camino produce sus bondades y sus defectos, porque como cualquier camino es así, ¿verdad? Entonces, a veces hablamos y criticamos muchas cosas con razón o sin razón, pero nos olvidamos de que eso es consecuencia de una realidad. Eso no se cambia así nomás. Fuera de estos elementos que nos unen, existe algo más importante que eso, que desde tiempos inmemoriales ya se crearon los núcleos familiares. Nos guste o no nos guste. Somos parientes, somos hermanos, somos parte de un todo que no se puede por buenas ganas o porque queremos cortar. Eso es imposible, porque la cultura y las tradiciones están hechas. Y es probable que tampoco no nos damos cuenta de que esta frontera es como una torre de Babel, porque hoy en día ya no hay solamente un tipo de personas, ¿verdad? Tenemos japoneses, tenemos chinos, tenemos árabes, tenemos indios, tenemos negros, tenemos una ensalada que hace que todavía no nos dimos cuenta, una pena, de la riqueza y de las posibilidades que da este conjunto o esta masa muy homogénea que hace posible que seamos diferentes, nos guste o no nos guste. Pero el día que podamos asumir estas cuestiones, fuera de patriotismo, fuera de nacionalidades, porque hombres o los hombres somos iguales en cualquier lugar. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de eso. E agora vamos falar sobre os seus trabalhos. O senhor é artista plástico, né? Nós estamos aqui na sua casa ateliê, que eu adorei, né?
muito colorido. E quais são os trabalhos assim que o senhor faz, o que o senhor mais gosta de fazer? São quadros, são esculturas, como que é? Bueno, la pregunta es un poco extensa y un poco complicada. Primero vengo yo de una familia paraguaya tradicional, en el cual era muy complicado en un pueblo pequeño como este era. Yo te estoy hablando de muchos años atrás, de lo que me tocó vivir, que yo vine aquí con 2 años. Yo no soy originario de Pedro Juan, pero mi padre sí, y su familia también. Entonces vine por otros motivos. Y esta es mi ciudad, es decir, yo lo considero mi lugar y lo defiendo y lo trabajo por ello, ¿verdad? Y siempre me tocó mucho esta cuestión de esta cuestión que ya hablamos, de este convivio con una lengua diferente, aunque no es tan diferente porque tanto ustedes ya hablan de una forma medio que paraguayizado y nosotros medio aportuguesados, ¿verdad? Pero que eso es justamente la simiente de una cultura propia. Y este trabajo que hago está un poco, mi trabajo, aunque sea extremadamente colorido, es un poco crítico. Es decir, yo critico ciertas cosas humanas, no de una forma negativa, sino me interesan, por ejemplo, las personas, me interesan los vendedores, me interesan las prostitutas, me interesan los borrachos, me interesan no como una forma de crítica social, sino como un elemento humano en el cual a veces lo negamos, lo desclasificamos y que a veces no entendemos todas las consecuencias de esto, ¿verdad? Entonces, este trabajo mío hay que mirarle de una otra forma que no es de un lado único, ¿verdad? Y sobre todo me gusta jugar, uso esta palabra no como un juego gratuito, sino un juego compromisado o comprometido, y en el cual hago todo un trabajo y sobre todo un rescate, porque esto es lo que me interesa, de cosas inútiles. Es decir, que cosas que se tiran o algún elemento que si ustedes miran van a encontrar pedazos de cosas que me importan como parte del cual yo no puedo colocar, digamos, espontáneamente, sino como una necesidad de colocar cosas que son de aquí, únicamente. Por ejemplo, hay algunos marcos que yo encuentro en la calle, que la gente no sabe a veces de su valor, y que son cosas importantísimas como rescate, ¿verdad? Entonces no tengo ningún problema de eso. A veces ya soy conocido porque salgo de la calle para hacer una cosa y vengo cargado de cosas que encuentro por ahí, ¿verdad? Y que de alguna manera cuentan, no es que de alguna manera cuentan la historia de esta región, sí o sí. Entonces hay prostitutas, hay vendedores, hay contrabandistas, hay de todo lo que te imaginas. Pero claro que eso es una forma metafórica de expressar-me. E o senhor, como um artista plástico aqui, atuou já no estado do Mato Grosso do Sul, no lado do Brasil, e também aqui em Ponta Porã e em Pedro Juan. Qual a sua opinião em relação à cultura aqui na nossa fronteira? Bueno, en primer lugar es importante esa pregunta, porque esta tiene una cultura rica, muy rica, pero que pasa totalmente desapercibida. Es decir, la gente no se da cuenta. A veces lo tiene como algo, ustedes usan una palabra que me gusta, cafona, es de gente popular, ¿verdad? Justamente en esta cuestión popular es lo que somos, nos guste o no. Y es también una forma de que aparece en las obras, ¿verdad? Y esta mezcla de gente, esta mezcla de personajes
porque hay algunos que son personajes, es decir, uno mira las obras, son todos personajes, no son copias literales de lo que son las realidades, ¿verdad? Yo no soy costumbrista, no copio cosas, sino son imaginações minhas de estas questões que percebo. Bom, eu agradeço, né, o senhor ter nos recebido aqui na sua casa, no seu ateliê. Fiquei muito feliz, gostei muito do seu trabalho e eu finalizo aqui, deixo o microfone à disposição para o senhor deixar o seu recadinho final ao pessoal que está nos assistindo. En primer lugar, agradecerles por la gentileza, que aunque ustedes no lo crean, esto va a servir de una visualización de otra forma, del cual que tampoco yo no sabía de la existencia. Entonces, me parece esto ya un punto importantísimo. En segundo lugar, también agradecerle la gentileza de venir a conversar, porque es una parte de la función del arte, ¿verdad? Y ustedes como periodistas es la función de hacer conocer a las otras personas que yo no voy a tener la oportunidad porque por la distancia, porque no sé, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero últimamente quiero decirles nomás que esta casa se está volviendo un poco un lugar de tradición. Mucha gente llama, no sé por qué sabe, porque hay una página, después voy a darle la dirección, hay una página web dentro del sistema, ¿verdad? Y que por ahí también la gente conoce un poco más, ¿verdad? Y como tuve la suerte de trabajar en Mato Grosso del Sur, soy conocido en Mato Grosso del Sur. Ahora estoy siendo conocido en mi país, exclusivamente en Asunción, porque acá soy conocido. Es decir, la gente me conoce, primero, o porque enseñé siempre, y segundo, por mi trabajo de arte. Y estoy a disposición y voy a darle después un pequeño catálogo de regalos donde hay más datos que ustedes pueden usar como quieran.